Ah, Saludos a los remanentes de la Iglesia de Emanuel de Panamá. No sé hasta qué edad es, hasta los jóvenes adultos. Creo que sí he tenido tiempo para compartir con ustedes hace como creo 3 años atrás. Y sé que algunos de ustedes pudieron tener la oportunidad de escuchar el mensaje de la Conferencia Mundial de Remanentes. Antes de pensar de que es muy difícil o muy complicado o algo que es difícil de entender, yo quisiera que ustedes piensen una cosa. Es un mensaje que ya está en ustedes. Eso es algo seguro. Y segundo es, piensen en los 7 remanentes. Porque la respuesta del PVCP está basada en los 7 remanentes. Pero ustedes también son remanentes. Así que hoy tengo la oportunidad de resumirle casi en completo. Recuerden, es un resumen. Así que no es todo el mensaje. Pero yo quiero que ustedes no se enfoquen en los términos o el vocabulario. Todos tienen sus gustos, todos tienen sus diferentes maneras de ver. Pero recuerden, cuando están escuchando el mensaje de la conferencia, piensen en los remanentes, siempre. Entonces veamos primero. Vamos a poner la mensaje de la Conferencia Mundial Remanente. El resumen en completo, ¿no? La primera lectura, ¿qué es? Dice que hay que ver de antemano o ver por adelantado. Ustedes decían cuál término utilizar, a lo que más les conviene, ¿no? Ver antemano o ver por adelantado, yo voy a utilizar antemano, ¿no? Ver de antemano. ¿Qué significa? Que conoces el camino. Eso es lo que significa. Y ustedes saben el triángulo, ¿no? Que ustedes vieron, ¿no? El pacto siempre está en el centro. La soberanía absoluta ¿de quién? De Dios. La soberanía absoluta de Dios está sobre todas las cosas. Por eso, dentro del pacto que es dado por Dios, de nada a todo. En inglés es nothing to everything, right? Ustedes, los remanentes también traten de utilizar los términos en inglés también. Y todo esto significa que es all covenant. En otras palabras, todo como el pacto. Ver de antemano es muy importante porque los remanentes tuvieron esto desde el comienzo, siempre. Dentro de la soberanía absoluta de Dios está el camino y eso es todo. Por eso no nos quejemos tanto, sino que estemos agradecidos. Dentro de la soberanía absoluta de Dios, aferrémonos a la misión. Esto no es cualquiera que te lo puede dar. Por eso tienes que aferrarte al pacto. Tiene que ser dado por Dios. Recuerda, el pacto de Dios no te la puede dar alguien. Yo tampoco te lo puedo dar a ti. Pero Dios te lo da a ti. Por eso es que tienes que recibirlo ¿de quién? De Dios. Y creer en la soberanía absoluta de Dios. Para entender más qué significa ver antemano es ¿por qué estaban esclavos? Eso es lo que se preguntó los 7 remanentes. Segundo, ¿por qué estaban en cautiverio? Tercero, ¿por qué estaban colonizados? Esas fueron las preguntas y lo que vieron ya antemano los 7 remanentes en completo.
José se preguntó por qué Israel estaba esclavo. Moisés también. Pero no solamente se quedaron con ese por qué, ya vieron antemano. Tenemos que verlo espiritualmente, pero también tenemos que ver cómo está fluyendo la época. No es muy difícil. Entonces, la conclusión de la primera lectura. ¿Qué es? Recuerden, es un pacto absoluto. Para los remanentes, hagan 3 cosas de ver de antemano estas cosas. Primero, mira las cosas que te gusta hacer más. Las cosas que te gusta más. Si te gusta leer, si te gusta ir a jugar con tus amigos, tal. Busca algo que te gusta hacer mucho. Segundo, lo que haces bien, lo que eres bueno en. Y tercero, lo que no estás haciendo. Creo que estoy durmiendo muy poco. Cosas pequeñas. Eso es ver antemano dentro de estas 3 cosas. Pero recuerden, todo está en ¿dónde? En la soberanía absoluta de Dios. Y vean ustedes sus países, su familia, sus amigos, cómo están. Y verán por qué se necesita verlo como todo, como el pacto. Vamos a la segunda lectura. Ustedes van a tener foro con sus asistentes pastores, pero dicen, ¿pero qué foro voy a tener dentro de un mensaje tan corto, no? El foro es corto y mejor, es así. En la segunda lectura dice que es que poseer de antemano, ¿no? O poseerlo por adelantado. ¿Qué significa poseer de antemano? Significa que conoces la fuerza o poder que tú tienes ya. ¿Dentro de quién? Dentro de Cristo. ¿Y el triángulo qué es? Después del pacto que viene, visión, ¿no? Dentro de la visión de Dios está un plan absoluto de Dios. Dentro del plan absoluto de Dios y esa visión tenemos que ver cómo está la era o la época, ¿no? Y con esa época y la era que estamos viendo dentro del plan absoluto de Dios, tenemos que tener un sistema espiritual. ¿Por qué? Porque todas las cosas serán visión. All vision. Todas las cosas son visión para ustedes. Pero ¿qué significa visión? Si lo vemos de antemano, entonces poseeremos algo, ¿no? Si tenemos la visión, entonces sabrás por qué era de ser solamente el pacto. Si tu visión es clara, sabrás por qué el pacto era necesario en ese lugar, en ese momento. Si te aferras a este tiempo de Dios a través del mensaje, esto se abrirá como all vision, toda como una visión. Ustedes los remanentes se preguntan, ¿por qué no tengo respuestas? Pero no hay que preocuparte por eso ahora. ¿Por qué? Dios te da la respuesta, ¿cierto, no? Si Dios te da las respuestas, no es necesario preocuparte tanto, ¿no? Porque es Dios que te la da a ti, ¿no? Si Dios sabe que tú no lo necesitas o Él sabe que tú sí lo necesitas, Él sabe mejor el tiempo al que tiene que dártelo y la necesidad que tú tengas para ese momento.
Entonces no hay que preguntarse, ¿por qué no tengo respuestas? Es mejor preguntarse, Dios, ¿cuál es el plan de tuyo aquí? ¿O cuál es el horario que tú tienes para mí? Recuerden, los 7 remanentes tenían la visión dada por Dios. ¿Y esto era qué? La fuerza para ellos. El ejemplo que Pastor Ryu nos dio en esta visión fue ¿quién? David y Samuel. Ellos tenían la visión ya antemano. Poseyeron esta fuerza ya antemano. Cuando el plan absoluto de Dios se manifiesta en su vida, ¿qué pasará? ¿Se han preguntado de eso? Cuando el plan absoluto de Dios se manifiesta en los remanentes, ¿qué sucederá con los remanentes? Cuando Dios, en su plan absoluto y perfecto, ¿qué hizo Dios con esto? ¿Envió a quién? A Jesús. Ese era el plan absoluto y el pacto absoluto que Dios tenía para nosotros, ¿no? Jesús, nos envió a Jesús. ¿Qué tan perfecto puede ser eso? Más perfecto de lo que nosotros podíamos imaginarnos. No nos envió un cordero cualquiera que muere y no va a vivir de nuevo, sino que nos envió un cordero eterno para nosotros. Por eso, esta visión, tómenlo y lo vean ustedes cuando tengan dificultades, problemas y crisis en su campo. La era. Sistema espiritual. Y la conclusión entonces del segundo mensaje. ¿Qué es la conclusión del segundo mensaje? No cualquier visión, sino una visión absoluta. ¿Qué significa una visión absoluta? 3 puntos aquí. David y Samuel, ¿qué tuvieron? Samuel vio la visión ya y poseyó la fuerza antemano cuando estaba en el arca ¿de dónde? Del pacto. Y sabía David y Samuel del incidente o el evento del arca de pacto. No solamente esto, sino que David y Samuel sabían y tenían la visión del templo para poner ¿qué? El arca del pacto. ¿Entienden? Esta fue la visión que tuvo David y Samuel. Entonces todas las cosas que sucedían para ellos eran para esta conclusión. Regresar el arca del pacto, conociendo que era el arca del pacto, y en fin, preparar el templo para poner el arca del pacto. Entonces los remanentes poseen esto antemano y tendrán la fuerza para tener la visión dada por Dios y ver el plan absoluto de Dios en su época y para este sistema espiritual. Tercera lectura. La tercera lectura, ¿qué es? Disfrutar de antemano o por adelantado. ¿Qué significa disfrutar de antemano? Significa que conoces bien y estás seguro de qué, de tu itinerario. Y estás aceptando que estás en tu itinerario absoluto dentro del pacto. Y el ejemplo que el Pastor Ryu nos dio fue con la vida de José. El sueño. El pacto absoluto de Dios. José sabía. Y dentro de ese sueño, él vio ¿qué? El campo. Y dentro de ese campo tuvo el contenido ¿de qué? De 24 horas. Esta es la clave para los remanentes ahora mismo. Y todo se volvió ¿qué? All dream.
todo como un sueño. ¿Qué es el sueño para ustedes? Tienen que contener el pacto absoluto, seguramente, ¿no? Su sueño. El pacto absoluto nunca cambia. Y eso lo tienes que tomarlo como sueño. Si tienes un sueño que cambia siempre, es difícil que se manifieste o que se cumple. Pero si tú tienes el sueño dentro del pacto absoluto de Dios que nunca cambia, en ese itinerario se cumplirá. Los sueños sin duda se cumplen, por eso tenemos que tener cuidado qué clase de sueño tú vas a tener. Qué contenido será lo que cambiará todo, ¿no? ¿Qué tenemos? Es lo más importante. Disfrutar antemano significa disfrutar de un sueño que todavía no se ha cumplido. José disfrutaba de su sueño aunque no se había cumplido. Pero dentro de ese itinerario los hermanos lo odiaron y lo vendieron, ¿no? Pero él nunca cambió su sueño porque fue ¿qué? El pacto absoluto de Dios. Ese sueño derivaba ¿de dónde? Del pacto. Mirando su realidad, ustedes pueden pensar que mi familia no está bien, o la economía está mal, o mi escuela es muy difícil, o la iglesia siempre es difícil, no entiendo nada. Eso es la realidad de los remanentes. Pero, por eso, tienen que comenzar con las cosas pequeñas. La iglesia siempre está sucia, o la iglesia siempre está en desorden. Comience con las más cosas pequeñas. A ordenar un poco el lugar. Mi familia siempre se pelean. ¿Qué puedo hacer yo para que no se peleen? Cosas pequeñas. Y normalmente yo cuando veo a la familia se pelean si no lavaron el plato, no lavaron la ropa, no limpiaron su cuarto, no hicieron esto. Por eso se pelean. Normalmente, ¿no? Y claro, hay problemas mayores, ¿no? Pero comiencen con las cosas más pequeñas. Y con las cosas pequeñas, date cuenta por qué necesitas el Evangelio. Por eso es que comienzas con las cosas pequeñas. De ahí comienzas una oración pequeña, un evangelismo pequeño, y todo esto en tiempo de dificultades y sufrimientos y en problemas. En otras palabras, te das cuenta que, mi sueño, ¿por qué lo tengo? Porque este campo necesita ¿de qué? Del Evangelio. Mi familia está mal, por eso necesitan el Evangelio. Mi escuela siempre hay problemas, por eso necesitan el Evangelio. Esto es el ¿qué? El sueño que está dentro ¿de dónde? Del pacto absoluto de Dios. José soñó algo que era ¿para qué? Para salvar el campo. Por eso pudo interpretar el sueño ¿de quién? De Faraón y de Potifar. ¿Para salvar qué? El campo con el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la tercera lectura? 3 puntos. Recuerden, miren, pacto, visión, y después ¿qué viene? Sueño, ¿no? Sueño y futuro. Lo que está en medio de pacto, visión y futuro es ¿qué? El sueño. En otras palabras, tiene que ejecutarse. Es muy importante esto. No estoy hablando de la práctica, estoy hablando del sueño. El sueño lo que ejecuta y está en medio dentro de estas dos partes. Entonces su sueño es muy importante. El sueño, Dios te lo dará. Significa que este sueño lo tienes que tenerlo ¿de dónde? Dentro del pacto absoluto de Dios. Y ustedes mismos serán ¿qué? Cuando tengan este sueño dado por Dios, ustedes mismos serán la palanca. ¿Saben qué es palanca, no? O en el término de ahora mismo en Tarapán es LVTNPO. Qué término difícil, ¿no? Leverage, palanca. Vessel, recipiente. T, transmisión. N, nobody, nadie. P, plataforma. Y O, outsourcing.
Estas son las 7 herramientas, ¿para qué? Para conquistar el mundo. Ustedes son la palanca. Ustedes tendrán recipiente para salvar el mundo. Ustedes serán la transmisión para que todo empiece a rotar bien. Ustedes serán esas personas que nadie puede ir, pero ustedes irán. Y ustedes serán la plataforma que todos querrán y vendrán. Y ustedes serán el outsourcing que será para todo el mundo entero. Esto es cuando tienen que el sueño. Veamos la cuarta lectura. ¿Qué es la cuarta lectura? Conquistar de antemano o por adelantado. ¿Qué significa conquistar ya antemano? Es tu dirección para tu vida completa. No es una dirección que se está creando, ya está puesto completamente. ¿Por qué? Porque ya te dio Dios la solución y la llave de este problema que hay en este mundo. ¿Y quién es esto? Cristo. El dibujo, la imagen que Dios nos ha dado a través de ¿qué? Su palabra y la oración. En otras palabras, esto es su itinerario absoluto. Un itinerario que nunca cambia porque está en la dirección absoluta que Dios nos ha dado. ¿En quién? En Cristo. Tu itinerario al final de todo será ¿qué? La evangelización mundial y el reino de Dios. Y cuando está el reino de Dios en este campo y cuando mueras, ¿dónde irás? Al reino celestial. Y el ejemplo que Dios, Pastor Ryu nos dio de esta cuarta lectura fue la vida de Daniel. Dentro de este itinerario absoluto y la imagen que Dios nos ha dado está ¿qué? La palabra y la oración. Y dentro de la palabra y la oración está la respuesta de ¿qué? La hora 25 y el reino de Dios. En otras palabras, ya esto no está en tus manos. ¿Está en quién? En las manos de Dios. Daniel no peleó cuando sabía que cuando se selló esa firma. Daniel no peleó. Y Daniel no estaba al lado del rey diciéndole, pero rey, sabes que yo oro 3 veces al día. No debería firmar eso. Él no peleó. ¿Qué hizo él? Propuso en su corazón y como solía hacer, palabra y oración. Eso fue su imagen. Él sabía cuál era su itinerario absoluto y la dirección que él estaba. No tenía que ni pelear. En otras palabras, sabía que ya estaba conquistada. Lo que firmaba el rey, los malos que querían molestarlo a él, todo, ya sabía que estaba conquistada. ¿Y cuál fue el resultado de esa conquista? ¿Daniel murió? No. El reino de Dios se estableció en la casa de ese lugar y esa nación. ¿Cómo debe ver esta imagen? Siempre recuerden, con la palabra y la oración. No es verlo con una clase de imagen. ¿De qué manera? Siempre piensa, Dios va a obrar. La hora 25. ¿Cuándo vendrá ese horario? Como solía hacer Daniel. Daniel no se preguntó, Dios, ¿cuándo vendrá tu hora? Como solía hacer. Y vino la hora de Dios. Entonces su enfoque no estaba en la verdad cuándo Dios iba a obrar. Su enfoque estaba en ¿qué? En lo que Dios le había dado primeramente en su itinerario. Que es ¿quién? Cristo, que había conquistado todo. Los remanentes que vieron la hora 25 de Dios antes que sucediera, ellos tuvieron algo seguro en su corazón. Nunca cambió. Los que sabían y los que poseían y disfrutaban y también tuvieron esta conquista de antemano, sabían del estado de Israel y por qué quedaron así. Entonces, ahora, ¿cómo los remanentes tienen que proceder o hacer dentro de esta imagen? La conclusión. ¿Qué es la conclusión? 3 partes.
ustedes ahora no solamente es un itinerario absoluto, sino que ahora hay una ejecución absoluta. En otras palabras, hay que ejecutarlo ahora mismo, los remanentes, con esta imagen. Recuerden, esta imagen y este itinerario absoluto se podrá ver como una crisis. ¿Entiende? Se puede ver como una crisis. También se podrá ver como un problema. Y se podrá ver como una persecución. A los estudiantes remanentes, ¿cómo nos dan persecución? Ah, ¿tú crees en Jesús? En español en Panamá, estás en panga. Eso es solamente para los fanáticos. Recuerden, la imagen de Dios que Dios te ha dado en esa palabra de oración se manifiesta ¿en qué y en cuándo? En crisis, en problema y en persecución. ¿Pero acaso no podemos disfrutar sin problemas, sin persecución, sin crisis? Claro que sí, pero estamos en esta época. Por eso es que tenemos que poseer de antemano esto, porque vivimos ya en esa época. Salomón vivió una época que no había crisis y persecución, ¿cierto, no? ¿Cuánto duró eso? Hasta cuando se aferraba al pacto. Cuando dejó ir el pacto y se olvidó de esta conquista, vino de nuevo la destrucción. Entonces, si los remanentes se aferran ahora mismo al pacto, ustedes no van a tener esto al final de todo. Recuerden, el pacto de Dios sin duda se ejecutará. No tengan una excusa propia. Pero solamente pregúntense, ¿pero qué significa esto? José preguntó cuando fue a la cárcel, no otras cosas. Tampoco nos dijo, ¿por qué me enviaste a la cárcel? Cuando David se escapaba de Saúl, él no dijo, Dios, sálvame de la mano de Saúl, sino que él oró, ¿por qué? Por Saúl. ¿Por qué pudieron hacer esto? Porque tenían otra razón y tener en absoluto. Última lectura. La quinta lectura y la última. El cumplimiento de antemano o por adelantado. Ustedes escojan el término más que se ubique mejor con ustedes, ¿no? ¿Y esto qué es? La práctica, ¿no? Sin duda, hay una meta absoluta que Dios nos ha dado a nosotros. Y este cumplimiento de antemano o por adelantado es eterno. Lo que Dios cumple es eterno al final. Lo que Dios cumplió en nuestra salvación es eterno también. Lo que Dios puso en las obras de Cristo es eterno también. Lo que tú haces para la salvación mundial será eterno también. Por eso, dentro de esta meta absoluta, tienes que ver el futuro. Para que tengas la bendición de, en inglés es nobody, no cualquiera puede hacer. O traducido, nadie. Todo esto será al final de tuyo all practice. Todo será práctica para ti. Recuerden, Dios cumplió todo y nos llamó dentro de este evangelio, ¿cierto? Cristo lo cumplió todo y Él está junto con nosotros ahora mismo. ¿Qué significa que está cumplido? Significa que es eterno. La meta absoluta viene de lo eterno y solamente en el pacto. Cuando vemos la meta absoluta, entonces vemos el futuro y esto es la práctica.
En otras palabras, si tú sabes que 100 metros de distancia que tienes que correr, en la verdad tú no te preocupas tanto dónde está este final de la 100 metros, porque ya conoces el fin de ese 100 metros y ya está puesto ahí. Pero lo que tienes que preocuparte, ¿qué es? ¿Cómo puedo sobrepasar ese transcurso de 50, 80 metros, ¿no? Por eso es la práctica que tenemos que tener dentro de esta meta absoluta. Pero ¿por qué decimos nobody o no hay nadie que pueda hacerlo? Porque al final de todo Dios va a utilizar ¿a quién? A los remanentes. Dios no puede utilizar a los países de grandes potencias. ¿Por qué? Porque los países de grandes potencias solamente han traído guerras y las guerras económicas. ¿Y esto trae qué? Problemas espirituales. ¿Y esto trae qué? Destrucción al final. Israel no puede hacerlo tampoco. ¿Por qué? Porque tienen su propia ideología. ¿Tienen qué? No tienen qué? La globalización. Por eso fue Dios que levantó los remanentes. Ustedes son la llave. Los que quedarán, los que quedan, los que permanecerán y los que fueron esparcidos. Ustedes son los remanentes que van a ejecutar ¿qué? Dentro de la meta absoluta de Dios. La práctica, viendo el futuro. Y van a hacer algo que nadie puede hacer. Yo no estoy diciendo que creen algo, un negocio que nadie está haciendo. Ustedes solamente tienen que pensar, ¿cómo puedo salvar esa alma? Esta plataforma espiritual. ¿Cómo puedo preparar eso? Solamente piensen en eso. Y en todos los aspectos que ustedes hagan, incluyan la sanidad espiritual. En todo. La conclusión. Tres partes. La conclusión, recuerden, está en el plan, en la práctica, absoluta de Dios. Su conclusión tiene que estar en la práctica absoluta de Dios. El primer punto, los remanentes. ¿Cómo pueden tener estos en sus estudios? Recuerden, la acabo de mencionar. Pongan todos sus estudios ¿en dónde? En la sanidad, este aspecto de la sanidad espiritual. De ser nada a todos. Alguien que nadie está haciendo ahora mismo. En su escuela seguramente hay algo que no está haciéndose ahora mismo. Ustedes solamente esperen 10 años más desde ahora. Ustedes saben qué efecto secundario habrán. Ya ni siquiera se puede hablar con alguien en la calle. Te puede hasta apuñalar con un cuchillo. No le puedes decir, no lo hagas, porque de repente te pegan. Se sienten enojados y te disparan. 10 años más, ¿cómo será ahora? Peor, ¿no? Sus estudios tienen que incluir ¿qué? La sanidad espiritual. Siempre. Si tú tienes esto en consideración, tus estudios se van a conllevar más allá de la tercera y cuarta revolución industrial. Por eso los remanentes tienen que leerse libros o solamente busquen en Google cuáles son los 10 trabajos principales para después de la tercera y cuarta revolución industrial. Y ahí están los trabajos que quedarán al final de todo. Y dentro de eso tú buscas ¿qué? La meta absoluta de Dios y cómo podemos sanar espiritualmente. Entonces, ¿todos van a ser doctores? No. Ustedes tienen que descubrirlo. Y esto será ¿qué? Una plataforma. En otras palabras, una sinergia. Una fuerza. Por eso los remanentes utilicen ¿qué? La comunicación media. El internet, ¿no? Esto es la práctica. Y dentro de esto, aférrate a la misión que Dios te ha dado. Y con esto, síguelo dentro de tu jornada. Y recuerda que todo lo que sucede en tu vida será un internado. Y con todo esto será el fórum de tu vida. Por eso recuerda, el mensaje en la verdad no es difícil.
es un mensaje que ustedes ya tienen, pero ya es un tiempo al que ustedes tienen que ordenarlo. Y en vez de hacerlo ustedes a su propio tiempo, hagan el foro con sus asistentes de pastores, de acuerdo a sus edades. Esto solamente es un resumen, para que ustedes puedan tomar por lo menos un mapa en su mente. ¿Qué es lo que Dios quiere en mí? Respuestas del PVSIP. Oremos. Dios, gracias por la oportunidad que tú nos has dado para poder recibir la palabra a través de la Conferencia Mundial de Remanentes, y que podamos disfrutar todas las cosas que tú nos has dado dentro de tu pacto. Que podamos tenerlo, poseerlo, conquista, cumplimiento, y también disfrutarlo todo antemano y por adelantado, para que este PVSIP sea personalizado en la vida de los remanentes. Y que de verdad todos los asistentes de pastores podamos no solamente ayudar, sino ser testigos de este foro, un foro viviente para los remanentes, para que ellos puedan de verdad ser los testigos ante todas las naciones. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.